¿Quería pancito? No hay pancito. Así que seamos saludables y me voy a comer un yogur. Pregunta, ¿ustedes son team que languetean la tapa o team que no languetean la tapa? Bueno, ustedes ya han visto que soy de los que languetean la tapa. Team langueteo. Estamos bien. Ok, está bueno el yogur. Ay, continúo. Running. Hyman just heard that the Matra have arrested some Eremites who snuck into the city. Maybe they... Creo que a lo mejor ir caminando. Let's go to the academia and check with Araf. Como que ahora están metiendo como la historia del evento. Porque los otros dos eran puro evento como tal. Pero ahora se están ocurriendo colocar una historia y la historia está, por desgracia, un poquito fome. Ah, you're here. Sorry, I was just about to send someone to inform you. I only just finished interrogating the suspects. What did you find out? Well, lots of unexpected details, let's put it that way. The mercs themselves were surprisingly easy to catch. We just had someone dress up as Sachin and they took the bait. But then it starts to get messy. During the interrogation, we learned that they were hired by Sachin's own child. What? Why would someone want to kidnap their own father? What's up with that? It's anybody's guess at this point. In any event, apparently the guys we caught are just the tip of the iceberg. Most of them are still snooping around outside the city. We're diverting manpower as we speak to try and round them all up. Would you like to come along? Sure. Let's go get to the bottom of all this. Ah, por cierto, a todos los que hayan venido del día, me presento. Me llamo ZapTersZ. Y bueno, como ven, a esta altura ya de la noche estoy tan mal que no proceso muy bien mis neuronas. Pero bueno, por lo general juego Genshin viernes y a veces sábado. Pero el otro día que prendo, que es lunes y miércoles, juego varios jueguitos variados. La verdad es que no está como fijo que puedo jugar, porque durante el día me voy decidiendo qué jugar. Y a veces el mismo día que me pongo a sentar, me pongo defino qué voy a jugar. Pero por lo general son juegos de plataformas, shooters y alguno que otra novela visual. Después parto el envase en dos y la metí por dentro. También. Buen plan. Bueno, yo ocupo cuchara. Bueno, porque este yogur es un poquito denso. Hay otros que compran de repente que son mucho más líquidos. Y con eso basta abrirlo un poquito nomás y tomarlo como si fuera bebida. Este está espesito. No me publicitan, pero es de Nestlé. Pero los mejores yogur son unos que son locales, que se llama... Se me olvidó el nombre. Que son de Tanganica. Es un poblado que está ahí en Santiago. Está hacia el norte un poquito. Es un poblado piola. Y ahí está el pueblo que se llama Tanganica. Y son excelentes esos yogur. Son excelentes. ¿Por qué no?
Reuniones y partidas. Dijiste al campeonato al campamento de los secuestradores. No al campeonato. Mis yogures favoritos son los de los griegos. Ahora que cambiaron el nombre se llama Oikos. Sí. Oikos. Oh, que está bonito acá. Tengo pocas fotos de Sumeru, así que quiero aprovechar de sacarme hasta frito por acá. Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. Ya, es que estoy buscando la marca de yogur porque no me puedo quedar. Hmm. No me puedo quedar con la idea de que se me haya olvidado el nombre de yogur, si igual es popular. Mm. Ah, lo otro que también me gusta es el Column. Bueno, pero la verdad es que me gustan mucho los productos Column. Sobre todo la leche semidescremada. Muy buena, bueno. Hmm. Yo sé que es de un fundo, pero no me acuerdo el nombre exacto del fundo. Diego, con el líder, yo ahí los compraba. Are you sure this is the right place? Something feels off. I'm positive. But I don't understand why they're all unconscious on the ground. No, como un yogur cualquiera. Es un yogur normal. Pero la verdad es que son bien. Hmm. O sea, la textura del yogur me encanta. Porque no es tan líquido ni muy sólido. Mm. Yo, me ahueoné, pues estoy buscando en el Jumbo. El Jumbo tiene más variedad que la mierda de weas, pues. I feel like Entre running. valle. Campo. No, son 6 páginas nomás, pues tampoco es tanto. Pero creo que no están aquí. Ah, el otro que también, como, bueno, pan, por precio, son unos que son baratos. Hmm. Son los Calán. También son aceptables. Cuando andábamos medio corto de moneda, comprábamos de ese. Y ya lleva varios años con los logos de los Minions. La cagó, weón. Hmm. Oye, ¿en serio? ¿No vende de esa marca, weón? Mm, Voy a buscar el líder. No, los que hay no. No, los que ya hay son buenos los quesos. Hmm. Yo sé que es un fundo. Boss, we got more company. ¿Hola? We were just doing what we were paid to do. You're punishing the wrong people Como here. en un fundo. You want the Sí, real era algo culprit? así. It's this guy. He hired us to kidnap Sachin. Ah. Creo que se están echando la culpa ya, weón.
Aún no dijimos nada y ya se están echando la culpa. Yogur. ¿No hay? A ver, en la cuenta se tienen que estar. Yo ahí también lo compraba. What happened? Who beat you all up? Chiquitín. Un yogur que encuentro que está súper líquido, el marca líder. No son malos, pero yo no encuentro que son muy líquidos. Wait, you mean you aren't with them? With who? Who did this? First there was this flying brat. Didn't bother asking any questions, just started throwing punches. After that, some guy wearing green came along and interrogated us for a bit. I've got the confirmation I needed. This is the one who masterminded this whole plot. Giovanni. Sachin, if you have any questions for him, now's your chance to ask them. When you're done, I'm arresting them all and taking them back to the Academia for further interrogation. So why did you hire people to kidnap Sachin? Qué estúpido quizá. What do you think? 20 years ago, he upped and left to go and live a carefree life, not giving a second thought for my welfare. As if that's not bad enough already, he went and put his entire fortune in the care of the Academia, along with a contract saying that one day he'd pass it all on to a genius he admired. That's my inheritance, by rights. You expect me to sit back and watch it go to someone else? If he won't give me what's mine, I'll just have to take it from him. Luego no podía esperar que el viejo se muriera. Of course. Didn't he say he would be here somewhere, watching the championship from the shadows? So, I figured I'd get some people to nab him. Then I make him change the contract. And if the Academia doesn't agree to hand over the goods, I make him publicly announce that I'm his chosen genius. No, the old fart knows how to stay hidden. I'll give him that. He's probably cooped up somewhere watching all this go Julia. on and laughing to himself. Julia. I already thought he'd gone mad 20 years ago. And who knows what a madman's truly capable of. Diadem of Knowledge? You mean that thing he donated to the Academia? Well, I can tell you that it's very expensive. He sold a lot of assets to purchase it back in the day. Weird things started happening after he brought it home, too. For example, sometimes we'd hear a high-pitched voice coming from the storage room.
Also, before donating it to the academia, he once shut himself in that same storeroom and researched it non-stop for days. Something was already seriously wrong with him by that point. Nothing he did shocked. What do you mean something wrong with him? I only have a vague memory of it, since I was very young at the time. But I have the impression that he went out into the desert for research and didn't return for many years. When he finally did return, he was a changed person. He would mumble incomprehensibly and write essays day and night. I asked if I could see what he'd Algo le written, pasó, po. but he chased me out of the room. Later, he went out somewhere and took his written essays with him. When he got back, he signed his contract with the academia. Part of me wonders whether he'd already stopped being my father by that point. Perhaps the man we called Sachin was a demon from the desert who was wearing his skin. Okay, you can stop now. You're creeping Paimon out. Ya, me acordé. Me acordé. El yogur es el del fondo de los alerce. Ya. Oh, que me costó encontrarlo. Esos son muy buenos yogur. Lástima que no sé por qué siempre venden los mismos sabores. Como que venden en pack y siempre venden o frutilla, damasco o el otro era piña, creo. Sí, sí. Siempre como que el pack y el mismo puto pack. Frutilla, damasco y piña. ¿Sabes que me están... me gustaban, pero me llegaban a aburrir. Pero en la cuenta o en otros locales los venden sueltos. Y está el de chirimoya, está el de plátano, el de uva. No, uva no, guinda creo que es. No, qué mierda esa wea. Mora. Entonces ahí le pedía que aparte del pack compraran de ese. Entonces ahí compraban más variedad, po, y así no nos aburríamos. Pero esos son uno de los mejores. Lo que venden por acá, los mejores para mí, el Alerce. Después viene el Column, después viene el Nestlé. Y después vendría el Calán. El Calán es como ya, piola. Pero eso es que mi viejo como tiene que trabajar, tiene que viajar a Santiago o a Curicó. De vuelta, a ese pasa por ese pueblo que se llama Tanganyika. Y ahí hay un supermercado de productos lácteos. Trae queso y compra yogur también. Y también agua embotellada con sabores. Por ejemplo, agua mineral con naranja, bueno, normal, pues, con manzana, con pera, con limón. Y son buenos el agua y son baratas. Acá llegan súper caras, llegan como a lucas. Y allá, 3 gambas. Así que no, como va en camioneta, se trae un montón de mierda por acá y lo trae. You can believe me or not. Doesn't matter to me. I told you all I know. But if you do see Sachin, tell him this for me. Whatever it is that he's researching out there, he'll always be garbage in my eyes. Que venga que un hijo se refiere así al padre. You finished? In that case, come with us. Well, we finally caught the guy behind all this. Thanks for providing us with the critical information. De nada, no me enteré de nada, así que no me agradezca, porque no supe qué pasó. Do you still have any lingering concerns? Sí, ¿qué pasó? ¿Se robaron la corona? Yeah, Ohitham's notes do mention that item. Scribe
Haytham looked into this matter. Understood. Well, if you believe there to be an issue with the diadem, I'd suggest contacting the organizers and getting them to pause the competitions while we investigate. Ah, algo pasa al colocarse la corona. Ah, en volar los maldicen. Creo que ya voy entendiendo. That makes sense. Okay then, let's get back to the venue. We need... Tiro pollo. Me voy yendo. Ok. Sí, súper tarde. Muchas gracias por acompañarme. Tuviste casi el directo entero. Así que se agradece. Y espero verte por aquí de nuevo. Y si no, no importa. No, yo no me molesto. Si se viene y se queda AFK otro día, yo feliz. Mientras saluden, yo soy feliz. Ahí si se quedan o no, da lo mismo. Mientras saluden, yo soy feliz. Vaya, prendes mi uno. Ok, sí. Ay, ¿por qué? Lo siento, amigo o amiga. Estoy en pleno evento. No puedo contestarte ahora. Bye bye. Duerma, que descanses. Ok, volvamos al evento. ¡Ah, me caigo! Let you down. Au. Karina! You're finally back. Where have you been? I looked everywhere for you. The third round's already started. Ah, We chucha, were llegamos tarde. capturing some bad guys who wanted to kidnap Sachin. But that's not important right now. We think there might be something wrong with the Diadem of Knowledge, and we'd like to investigate it. The diadem? That seems unlikely. The Diadem of Knowledge has been used in every extravaganza over the last 2 decades, always without incident. Why has this come up now? This is pretty serious. Let me think. Okay, here's the situation. The diadem is currently in Mount Ima Forest. We moved it there before the third round began. Ya. In the third round, contestants have to go into Mount Ima Forest, find the diadem, bring it back, and place it on the stand. The first person to do this gets 4 points. Entonces, vamos a tener que incluirnos. Considering how close the scores are between our contestants, whoever wins this round is very likely to be the winner of the whole competition. As such, I suspect competition to be very fierce. You might not make it in time. Sí. I'll mark the diadem's location for you. Please head there immediately. Let's hope nothing... All right, let's go. Ojalá haya un teleporte cerca. That's weird. The locator stopped working. Is the forest interfering with it? Ugh. Creo que tú. Creo que estás más lejos, pero puedo ir volando. Ok. Efectivamente, creo que por aquí era mejor. Tu. Vamos.
Veamos. Un cofre, weón. Vamos. Uh-oh. This place looks empty. Did someone already take it? Well, we might as well head back and see if anyone's turned... En serio mencionan al mini para acá solamente para eso. Qué desagradable, weón. Qué desagradable. Ah, ni luz. Oh, looks like Layla has seized the diadem. But getting to the goal won't be easy. That guy enters the fray. Ah. Vamos, chino cochino, tú puedes. Horizon's device has gone haywire. The competition is heating up. Oh. And here's Kaveh bringing up the rear. Entonces tienen ganas hace rato, pues, weón. Ay. It's Kaveh's toolbox! Throwing the diadem to its owner. Vamos, vamos. Yes, that's right. Put the diadem in place, and you shall gain all you desire. Who are you? I need you to get out of my head! I am confident that you will not disappoint me. What just happened to me? Something's wrong. Escucha, no me asustes. What? No me asustes. Ahí está el fantasma que vimos. At long last, ¿Estuvo buena la carrera? inherit my estate, and with it, my research. Igual tuvo la fortaleza de no colocarse la corona. Come, Kaveh. Come to me, my child. Ahora entendí pues que la gente está diciendo que este tipo tuvo que haber estado en el banner y no la Ganju. How do you know my name? Who are you? I am Sachin. Well, to be precise, I am but a fragment of Sachin's mind. Fate is a curious thing. Huh. Seeing you reminds me of another I once met. But you are made of sterner stuff than he, more cognizant of the trials and tribulations of this world. It is you who are worthy to inherit all that I once owned.
We meet for the first time, children. But what I mean to say now is of utmost importance. So please, pay attention and bear witness. You have all performed outstandingly in this Interdashon Championship. The Academia has many rare talents among its ranks, and you are the creme of the creme. But if I were to choose a successor, I would choose you, Kaveh. Not only because you were victorious, but also due to our similarities in character. Me? Why, yes. Both of us have the misfortune to be idealists, and that is the source of our misery. 28 years ago, I came to the desert and lived there for 8 full years. What do you think I saw there? Alas, endless strife and slaughter. Conflict over water sources. Robbing of merchant caravans. Exploitation of the people relentlessly, day after day. Beyond the wall of Samiel lay a completely different world from the one I knew. The things I witnessed there tormented me greatly. I wished desperately to find a way to save them. So, did you find a way? As a Vahumana scholar, I tried to use Vahumana knowledge to find the answer. I researched history and anthropology, performed countless experiments on human nature, and even sought out the scholars living deep in the desert who called themselves the Lost Darshan. But in the end, I found that the answer I sought simply did not exist. It was not possible to simply assign blame for these transgressions to any one party, for the sins are carved into humanity's very nature. Our nature begets conflict, and conflict begets destruction. This is the aim of my research was to draw lessons from history. But what I discovered was that history offers no such guidance. Things after this realization, I could no longer see the meaning in anything that I had ever learned. Consumed by an overwhelming sense of emptiness, I could no longer bear to face life. And so, I decided to bring my life to an end. But before I went through with it, a strange twist of fate led me to come into the possession of this diadem, which has the ability to preserve part of one's consciousness. Into it, I placed my experiences. As I thought, the contract you signed with the Academia was in essence your will. Testamento. But if you'd given up hope on this world, why did you feel the need to do this? I mentioned that I had performed a great many experiments concerning human nature. You may regard this as the very last experiment of them all. The Academia has no shortage of genius talents, nurturing the brightest minds of every generation. And so, with a handsome reward to draw out the worthiest of individuals, my hope... I see. So you desired a successor who was not only a genius, but who also understood the suffering of ordinary people. Such a person would have a clearer understanding of humanity, society, and the world. Huh? But did you ever consider that wealth numbs the human heart to the pain in the world? Even an idealist may be incapable of following through on your wishes after inheriting... You are highly intelligent. Yet you are not the sort of person who would understand my line of thinking. To me, this is also part of the experiment. Part of my investigation into human nature. Whether my successor suffers as a consequence of my research, or succumbs to an indulgence in pleasure-seeking, I grieve the fundamental sickness of the world. I regret the unbearable weight of its history. And this, Kaveh, my dear child. You're absolutely certain that you want to give me everything you owned? I have faith in what I see in you. Now wear the diadem, Kaveh, and complete the journey that I could not. Will the murdered I reached cause you suffering? Or will this newfound wealth numb your heart? I look forward to your answer. All of my research materials are being stored at our... Huh?
I've heard enough. My La life's enough destruyó, of a po, mess weón. already. The last thing I need is more suffering. Keep your Mora. I don't need it. Didn't you say that you saw a lot of people in pain? Well, if that's the case, then your wealth can go to them. Es lo que quería, weón. Pero te acabas de pitarte una reliquia en tu caso, pero estaba maldita. I guess that'll be the end of that. Weón, está chato ya de la weá, po. Tiene que llegar a un buen humilde. Are you all right? Any physical discomfort? I'm fine. Thanks, Tainari. Don't worry about me. Don't push yourself too hard. Kaveh. Kaveh may have broken the diadem, but he successfully completed the task prior to that. According to the rules, this makes him the victor of round 3. Points-wise, this also makes him the winner of the Interdarshan champion. As the champion and Sachin's personally designated successor, Kaveh has obtained the rights to inherit the entirety of his estate. Vale. For the avoidance of doubt, can you confirm that it is your intention to donate all of Sachin's wealth? Like I said, he thought that the world is a bad place. Well then, let's use what he left behind to change it for the better. Pero ¿no te vas a comprar la casa primero? Rejecting the world will achieve nothing. Oye, es mucho He dinero. and I, we're not the same. Cómprate la casa y lo que sobre, dónalo. ¿No? O es muy tonto lo que estoy diciendo. ¿No? All right. As the scribe, I will make a record of this incident on file. The sages will contact you in person for details on how exactly Sachin's estate is to be used. That sounds fine. I don't know if his research findings were right, nor would I know how to finish his research for him. But what I do know is that by ending this here, no contestants will have to suffer. We won't be the last. There will be more championships to come, and countless future scholars will follow Sí, in our bueno, si la footsteps. cosa por competir, la gente llega. Sobre todo si hay un premio. No necesariamente tiene que ser la corona, puede ser otra cosa. Sachin's words can only cause pain, but not anymore. We're Claro. all scholars here. I know full well that shutting down his views like this is autocratic and arrogant. It's the least I can do. And, well... Well said. What you've expressed is a sense of justice and idealism that many aspire to, but few dare follow through with. I say this despite the fact that, in my view, it's quite ridiculous. You have long been aware of what your flaws are, but your pride alone prevents you from admitting it. Nevertheless, your perspective is well suited to appearing in a victory speech. Contestant Kaveh, on behalf of the organizing committee, it is my honor to congratulate you on your victory. What? Please. I don't need your insincere praise. Anyway, this isn't the time or place for debates. Keep your commentary focused on the competition. Congratulations, Kaveh. Also, you'll need to prepare for the award ceremony. Porque lo destruyó. Looks like the ceremony will be held at the main venue. Let's head over and check it out. Vamos a la ceremonia. Seguramente va a haber comida. Aquí. Omitiendo el diálogo fome que tuvimos con este weón en su casa, el evento estaba interesante, ¿eh? Thank you all for your excellent performance. And that brings this year's Aplauso, aplauso. Finally, it gives me great pleasure to invite our champion, Kaveh, to the stage to receive his award. ¿Qué van a dar? ¿Una corona de papel? Typically at this point, we would crown our champion with the diadem as well as presenting them with their award. However, we have just received word that Kaveh has inherited Sachin's estate and made the decision to donate it all to charitable causes. Toda.
Sachine's estate is getting donated? So much Mora. And he gave it all up? Kave's generosity will give many struggling families the chance to change their lives for the better. Of course, without the diadem and prize money to present, this makes the award ceremony a little more concise than expected. Would you like to say a few words, Kave? I'm sure many of our audience, like myself, are curious to learn why you decided to give all— I'm not entirely sure what I should say under these circumstances. I'm glad to have won, even though I'd say luck played a big part in that. As for why I want to give the Mora away, I don't support Sachine's views, and I don't want to take his Mora. With a lot of things in Por life, eso lo people todo, need no to quería nada que ver experience con them for él. Anyway, this isn't really the time and place for such weighty and complicated topics. So, I... Oh, Kave, just one moment. While this is a short and sweet award ceremony, we do still have a prize to present you with. Please take this limited edition Genius Invocation TCG card. Additionally, your champion status will be logged in your record. This means that the sages will give priority consideration to any future project proposals you submit. All right, I'll take the card. But as for project proposals, forget it. In that case, I declare the award ceremony over. Bravo, Let's give our champion bravo, Kave bravo, one last... bravo. I still don't really get it. The sum of Mora would have been enough for— That just means you're not strange enough to understand the way that geniuses think. Come on, we've still got the whole... Culiao. Y le trató de rara, boludo. Glad that's over. I think I'm quite good at giving speeches, but this one was just... Do you mean that you're still exhausted from the competition? Honestly, you don't look happy at all. I suppose... Oh, wait. Sino said he wanted the card, didn't he? And now... So you're gonna give it to him? But if it's a rare one, you should be able to make a tidy sum of more off it. Why would I do that? It's of no use to me whatsoever. I may as well just give it to him. Whoa, whoa! This is a super big deal. You should do it yourself. Come on, let's go find Sino. Zapto, ¿cómo estás? Bienvenida. Te diría buenas noches, pero ya son las 5:56 de la mañana acá, en Chile. Van a ser las 6 de la mañana. Tan que cantan los gallos. Bien, bien. Me iba a acostar, pero me hicieron raid. Así que seguí jugando. Me iba a acostar, me hicieron raid. Así que seguí jugando. Y aquí estoy. Lo bueno es que tengo un sonido de susto cuando me hacen raid, así que eso ha ayudado a despertarme. Pum, aquí viene tu promo. Tenía razón, Ricky. ¡Ah! ¡Sí salió! Felicidades. No lo puedo creer. ¡Ah! Tenemos... Ese era el jueguito que sacó estos tipos, ¿no? El segundo juego. El que es por turno. Se ve bueno. Tengo que quitar ese que. Siempre. Esa le ya acá. Ah, ya, vale. Felicidades. A la Ayaya. Eso por el 100%. Ah, no, no te preocupes. Son gratis. Y ayudan a todos. Adiós. Huh? But I was gonna rest for a while longer. Hey, stop pulling my hair! Me emocioné mucho y grité demasiado. Ahora, nos dimos cuenta. Pero un poquito nomás. Hey, go, berry bunny.
Soy tú un artista. Jean will be upset if she catches us lazing around like this. Supongo que con esto termina la historia del evento. What you looking at, Sino? I'm still thinking about the Sachin issue. What brings you here? Well, they gave me this limited edition Genius Invocation card, and I figured you'd have more use for it than I. But it's a limited edition. Are you sure you want to give it to me? What else would I do with it? I have no use for it. Sí, pero la puerta es vendido, pero bueno. Ah, F. F en el chat por el cabrón. But it's limited edition. Kaveh, are you in trouble? You don't have to do all this. Just tell me what's wrong and I will help. That's not what I meant at all. Yes, I have all sorts of problems, but that has absolutely nothing to do with this card. I'll figure my own issues out by myself. All right. In that case, I accept your generosity. But now that I realize that you have no concept of its value, I cannot simply take it from you. How about this? I shall buy it from you at a fair price. Namely, the price that the previous limited edition card sold for. Oh, come on. It's just one card. How much could it really be worth? Ah, el weón se va a caer de poto. 1 million more at the very least. Así que, oh. Pues tú iba a poner mi mono ahí, pero no está. Mi mono se va de sabatico de repente. El estúpido. Ahí está. 1 millón, por mano. Cualquier plata. How much? Igual la quería regalar como así, así, weón. If you feel that's too low, I can go a little higher. 1 million mora for a card? But you already have a whole bunch of these, shiny ones, don't you? I saw your deck last time. Not every card is this valuable, and some cards are exquisitely designed, but not rare. Claro. Huh. Well, I guess they must pay you plenty to be General Mahamatra if you're splashing out on things like this. But really, it's fine. I'd feel bad taking Mora from a friend. Don't feel bad. I save a lot. I can spare the Mora for this card. Acéptalo, weón. Con 1 millón creo que te puedes comprar una casita, ¿no? You don't spend all your savings on your hobbies, do you? You should watch that, you know. You definitely don't want to end up borrowing money in a moment of impulsivity. Living with debt is miserable. Sounds like you're speaking from personal experience. Sí. I guess you've been through a lot? I don't want to talk about it. In that case, maybe you're the one who should be listening to your advice. Sí, pues. In any case, I, Sino, will take this precious card, and it shall join the deck of destiny. Kaveh, come with me in a few moments to collect the Mora. Entonces, hubieron 2 ganadores. Thanks to you. All right, if you insist. Far be it from me to refuse your courtesy any further. Well, at least I'll be able to keep on top of my bills this month. Maybe I'll even have some left over. In fact, let me treat you all to a meal later. Well, this is what they call all's well that ends well. Paimon wonders how the other contestants are doing. Let's go check in with them, shall we? Ah, ¿verdad? Pues tenemos que seguir trabajando. Si yo me quería ir a mimir, pues hay que seguir trabajando. A ver. Déjame pasar por acá. Gracias.
De una historia cruel de dos vidas que han pronto el destino. Oh, aquí está, po. Todos I'm juntitos. telling you, you can't go wrong taking advice from me on what to wear. Back in the day, my fashion style was considered cutting edge by everyone in the academia. Really? Well, then, sure, Madame Farzan. Maybe you could pick out a few fashionable outfits for us. Farzan! Nilu! Even Dia and Candace are here! What are you all up to? Candace and I bumped into these two while we were strolling through the streets. Bueno, estas venían de compra, po, en todo caso. Madame Farzan here's pretty friendly. When she heard that we were buying clothes, she decided to give us some Bueno. help. I don't really see anything I'm familiar with. Never mind. We can purchase some textiles and make the clothes ourselves. Let's go with the plain fabric as our base. And embroider red and pink flowers on. Oh, and some green leaves. Oh, wait a sec. You sure that's the latest style? That sounds a lot like what the older folks back home would wear. Don't worry. This style is a timeless classic. La mayoría sí. No thanks. This is actually sounding pretty weird. Wait. Madame Farzan's right. That style is a classic and used to be mainstream fashion. But these days, there's some up if you don't mind. How about I pick some clothes out for everyone? It's not often that we get to meet up, especially since Candace rarely makes it to Sumeru City. Also, Sure. I'm happy to leave it to you. I'll come with you to have a look. One always has to keep on top of what the youth of today are into. Ah, al menos no es pesada. Me cae bien. Madame Farazan? Come quick! She's over here! Who are you? We're new in the academia. We saw all Concha tu the madre. amazing things you did during the ¿Qué competition. me manda un mensaje tan tarde? Do you güey? have any ¿Qué hueá? classes we could sign up for? Ah, TikTok. Culia. Quiere que amar. Soy querido, ido en este mar. Tiene unos ojos muy coquetos. Somos alumnos nuevos de la academia y presentamos su gran talento. No sé qué me podría saber. Of course I do. And you're both very welcome to join. Buena. That's great! We can't wait. What's your area of research? Precision mechanics? I'm from Haravatat. Huh? But you seem like an expert in machines. Wait, sorry. I remember now. You were representing the Haravatat. Oh, their classes are so boring, though. I'm sorry, ma'am. Let me know if you run any other classes in the future. I'll be there. No. I knew it. What about you? Aren't you going to leave with your friend? I think you're amazing, Madame Farazan, and I'd like to learn from you for a while, if possible. Ah, bueno. I can take the class you're teaching as an option, even though cross-Darshan lessons might be a little tough to arrange. But I look forward to learning from you. Ah, ella sí, buena onda. I see. You're a good egg, child. Don't worry. Study under me, and I promise you, you will get the best teaching available. Thank you so much, ma'am. Well, I won't disturb you any further. See you in class. Ah, buena onda. I Adios. don't quite understand what happened there, but congratulations, I think. Traveler, Paimon, would you two like to come and pick out some clothes? Supongo. Sorry, we can't. We've got a meal with Kaveh later. Oh. And we have to check in with all the other contestants before then. Oh, by the way, have any of you seen Hat Guy or Layla? I don't know where Hat Guy went.
We just saw Layla not too long ago, though. But she was hanging out with some other Ratahoa students, so we didn't get a chance to speak with her. Are you gonna go and see what she's up? Ratahoa students? They must be the ones who voted for her to enter the competition. Oh, she didn't end up winning, so Paimon wonders how they feel about that. Vamos a ver a Layla. If you don't come to Sumeru City often, classic floral designs aren't a bad choice. Those don't really go out of style. And of course, since you're putting this on your body, you need to consider the type of fabric the clothes are made from. Agreed. After all, is fashion not the constant phasing in and out of classics? And Wait, sorry, ma'am, but I think it could be quite a while before the style you recommend. I actually think the style recommended by Madame Faruzan is quite beautiful. Isn't it just? You have a discerning eye, my dear. Ok. Ay, me da lo que salió. Oh, ¿y ese cofre? Oh, lo vi de reojo. Just like unwrapping a gift. Oh, buena, 10 putos gemas, gracias. I'm sorry, everyone. Mm. I could have done better in the third round. Oh, stop it. If you're going to beat yourself up after doing as well as you did, how bad does that make us look, huh? Heck, it's not like any of us had the guts. I didn't see the whole thing, but you were the only contestant who scored points in both the first 2 rounds, right? Bueno, en todo caso. And I heard that you actually found the diadem first in round 3. You came so close to winning the competition. ¿Verdad? Pues ella lo tenía en las manos. Solo que el otro se la quitaron brígidamente, pero bueno, sí. I just got lucky, I think. That can't be true. You had some really stiff competition out there. The renowned Tainari from Amorta, even Sino the General Mach. Getting points off them is a huge achievement. The way I see it, people aren't exaggerating one bit with the nicknames they give you. You are— Oh, thanks a lot. But I really don't think I qualify as a— Ah, come on, don't be so hard on yourself. We've decided we're taking you out. Let's go. Cheer up, Layla. The rest of today's all about you. Looks like things are going well for Layla. This is great. Piola. We haven't seen Hat Guy since the end of the competition. Oh well, it's almost mealtime. We'd better... En todo caso, ese weón estaba como medio con alto meticismo, pero al final no pasó nada. Ah, ese weón. Vale. Open. Por acá. Are you sure you have enough to cover this? Don't blow it all at once. Don't worry, I budgeted very carefully, and this is well within my means. Anyway, I've lost count of how many times you've treated me. Oh, Traveler, Paimon, over here! Comida. Ooh, look at all this. Good food, here we come!
I heard that you went to see the other contestants. How's everyone doing? Farzan found herself a student, and Layla's classmates are bowled over by how well she did. We couldn't find Hat Guy, though. Alhaitham's gone missing in action, too. Huh. The one time I'm actually in a good enough mood to treat him to a nice meal. That guy. Where the heck could he have gone? I still have questions about that note he left. Well, whatever. He can do what he wants. Now, let's eat. Comida. You shocked me a little when you hurled the diadem to the ground. On further reflection, of course, it made sense, but at the time I was expecting at least some amount of... Sachin's voice started talking to me inside my head from the moment I picked it up. I could feel his emotions, too. It was a mix of despair and horror swirling around inside my mind. He bombarded me with his ideas relentlessly, like he was trying to brainwash me. Like I was saying at the time, his views are not necessarily completely without value. If his forbidden research were to spread in a harmful form Estoy quedando dormido de and nuevo. cause people to suffer, Vamos, se puede. the Falta mantra poco, would falta step poco. in and ban it. I think you did the right thing. I suppose another way to approach it would have been to claim that you agreed to inherit his research, claro. but I won't comment on his theories or experiments. But I don't believe that he was careless in his choice of candidate. Perhaps. I just think that if you accept someone else's things, you should honor their wishes. That's a good thing. It means that you have integrity. Thank you, oh my god, thank you. See, you get me, Kale. It's a good thing Alhaitham isn't here right now. He'd be quick to explain why you're wrong. Seems like you always include him in the conversation, even when he isn't here. Yep, no dinner with Kaveh is complete without a few words about Alhaitham. I sense that Alhaitham has in fact been here with us all along. He's here? Where? Why didn't you tell me? He lives rent-free in each of our hearts. Oh, she default me. Oh, that was horrifying. It literally sent chills down my spine. Good thing you didn't say that before we started eating. That would have killed the mood in a heart. All right, enough about Alhaitham. Tainari, did you achieve what you wanted out of the championship? I did, in the first round, in fact. Word of mouth proved very effective. I spoke to a handful of people, they told their friends, and so on. Now, a record number of people... Oh, are you free next month? You should come along, maybe even say a few words. About what? I don't know the first thing about anything Amorta-related. Just play to your strengths. For instance, you could talk about the distinguishing features of rainforest architecture, or ask everyone not to chop down... Oh, well, that's no problem. Sure, I'll make time. Ay, me estoy quedando mío. Vamos, vamos, vamos. Ya, falta poco, falta poco, falta poco. Has everyone had enough to eat? I can order more if anyone's still hungry. I'm full. Thanks. Thanks. I'm super full, too. Yeah, we should do this more often. Work will always be there, but seeing friends is important too. This is a... Sounds good. We should pick a few other places as backup options, though. There are other good places around here, too? Oh, and don't forget to invite us if you go. There's nothing we love more than good Ay, food. bueno, es increíble cómo la Paimon se mueve por comida. Bueno. Kaveh, do you have plans after this? I was thinking of maybe going to the academia for some alone time. Nothing set in stone, though. Why do you ask? Since everyone is free, why don't we play a few matches of Genius Invocation? Eager to show off your new limited edition card, are you? Not to show off. This is my way of thanking you for your help. All right, sure. I didn't bring my deck with me, though, so I'll need to borrow... Actually, Master, I made a new one a few days back.
Don't tell me you've been spending all your study hours playing cards. Come on, no need to be so stern. They do say that your innate interest... Mira, acá, ¿qué hacen? You just can't beat the atmosphere here. Oh. ¿Qué falta ahora por hacer? ¿Hay un epílogo o este era el epílogo? Well, it looks like this Inter-Darshan Championship's a wrap. All that stuff with Sachin and the diadem got sorted too. Have you still got... Oh, right. Yeah, Sachin said that he placed his research materials at somewhere beginning with... But Kaveh smashed the diadem of knowledge before he could finish. Don Sombrero no sabrá robar la weá. It might be dangerous if someone finds his old research stash, right? Holy smokes, you're right! He said he spent all that time researching in the desert, didn't he? So it's very possible that that's where he'd leave all his notes. Alright then, let's head off to Araville. Hermano, ¿por qué no termina la historia? Si ya terminó el torneo. Esta cosa no termina nunca aún. Get ready for the gliding champion of Mondstadt. Vamos, 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 vamos. Emma, conche tu madre. Buenos días. Buenos días. Pero la verdad que gracias. Emma Cloud dijo, te vi muy concentrado. Tenía que llegar así. 7. No, más que concentrado, estaba muerto de sueño. Gracias a usted, se me fue el sueño. Vamos, tengo que terminar esta mierda de evento que se está poniendo fome a ratos. Didn't expect to run into you here. Exacto. 1 hora de Doom y el resto han sido de Genshin. Solamente del evento. Bueno, los primeros 15 minutos fueron de las diarias, pero sí. Bueno, hace como 1 hora me iba a acostar, pero me hicieron raya, así que fue como ya, continúo. Lo bueno es que si soy capaz de terminar el evento hoy, el próximo viernes voy a estar libre para jugar otro juego y no Genshin. Sachin's notes? Yes. I came across his profile while I was organizing some documents and became interested in his research. If it wasn't for that, I never would have agreed to being a commentator. I had a hunch after seeing the fragment of his mind, and sure enough, I came here and found his research. Wait, so you've read it already? ¿Todos los libros? Julio, bueno. Are you alright? How do you feel? I think you may have misunderstood something. The reason Sachin chose that architect to inherit his research was that only he could really empathize with both the calamity and the humanity that these notes seek to convey.
Only one who resonates with these sentiments would suffer and begin to think of history as bleak, the present as perplexing, and the future as pessimistic. Empathy is a double-edged sword. Clearly, Exacto. I am not the same sort of person as Sachin was. Empaths have many friends, and their wide social circle comes with certain societal advantages. But this also makes it hard for them to achieve their goals. Why's that? All important things in life involve other people. A As todo esto, such, Emma, it's ¿qué se despertó extremely tan difficult temprano? to live a life that causes no harm whatsoever to others. If you really want to achieve your goals, you have to be prepared to make enemies along the way. Not everyone can deal with that reality. Posición ginecológica. Ahora es morocha, no es más rubia. No, chico, qué turbio. Para. Anoche llegué tarde del hospital y me dormí apenas. Llegué, quería prender, pero estaba muy cansado. Y bueno, y supongo que ya no es hora de prender un directo a las 6 de la mañana, ¿cierto? And that reality is like the material here. Objective, heavy, negative. But, at the end of the day, ¿Cómo que no? for all these experiment Me results colgó. and conclusions, it's just one person's perspective. Sachin's. O sea, yo sé que hay gente que... Bueno, el boss en Nas ayer prendió el directo a las 4 de la mañana. Pero supongo que en su país no eran las 4 de la mañana. Pero aún así. 4 de la mañana, pues. Weón. Y más encima estaba jugando LOL, pues. fue lo que más me dio risa, weón. Y hoy me voy a poner a jugar, a streamear LOL a las 4 de la mañana. Como el chiste del... ¿Quién come una cangreburger a las 3 de la mañana? Ah. Yo no aprendo si son más de las... Me parece. Pero sí. Yo creo que aprendería, pero no me quedaría mucho tiempo. So, what are your thoughts now that you've read it? As a scholar, Sachin was without a doubt a genius. He laid the blame for the darkness in the world squarely on humanity, experimented extensively with reliable results, and drew logical conclusions. In that sense, one might say his views were correct. So, people are bad? And things can only ever get worse? All of that's true. That is not a question for me to answer. Someone else will arrive shortly. You can ask them instead. All I will say is that the world is not built on correctness alone. Sometimes, being correct means nothing at all. Lofty ideals may provide no defense at all against nihilism, but perhaps by their own choice, the idealist seeks to bring happiness to all while denying themselves the same. Thus, they shall never reach even... I've never been able to agree with certain philosophies. Even Sachin himself struggled to comprehend, but sadly... Emma, ¿tú ya terminaste el evento o sigues con, con la historia de los personajes? Ay, creo que hace como 3 horas comentamos tu caso. Y de que no lo empecé. Ah, pobrecito, weón. Bueno, ahora está haciendo spoiler, este es el final, por si acaso. Bonita Messi. Bueno. Fue un error catastrófico de parte suya, porque usted fue el que dijo: desbloqueemos todas estas misiones de personaje, todas juntas. Nada puede mal y sale en esta técnica. Digo, Dios mío, así que no entiendo nada. Ah, bueno, está bien. Bueno, ni yo. Están hablando de que las personas son malas por naturaleza.
Pero uno puede decir que no, quizás no es tan así. Y eso están hablando. De la maldad. All right then. I got what I came for. These research materials are... Wait, so you came here just to read this stuff? You missed out on a big get-together, you know. Get together? Ah, yes, that makes sense. This is a good opportunity for that sort of thing. Guess what? Kaveh treated everyone this time. Then I'm sure he packed up the leftovers for me. See ya. Hasta luego, señor almacén. Que lo vaya bien. And there he goes. Well, it seems like he really wasn't affected by this research. He said that someone else would answer our questions. El tipo del sombrero, ¿no? ¿En serio? Traveler, Paimon, you're already here. La Najira. Nahida! Oh, and that guy. Y este weón. Oh, Najira. Ay, este weón. Wait, so you asked him to take part in the championship? Yes, it was me. Are you surprised? Najira, la purificadora de las plantas. Buer, también conocida como la bendición por la sabiduría, solía vivir como un pajarito enjaulado en el santuario ZapTersZ de la Academia Sumeru. Con que ya mucho texto. Did you know that there was something wrong with the diadem from the start? And if so, why didn't you switch it out for another one? Ni cagando iba a pronunciar esas cosas, weón. Esas cuestiones están ahí para que se lean solamente, no se hablen. O sea, no se narren. Solo se lean aquí. Es un poco tarde para mí. Iré a descansar, pero se me dijo lo que. Muchas gracias, amigo. Sí, sí. Apenas termine la cosa me voy a la chucha. Aunque ya por la hora igual podría hacer algo más. Yo ya me quedé despierto. Porque tengo cosas que hacer a las 9. Así que si me voy a acostar no voy a ser capaz de adelantarme. Así que ahí voy a ver qué hago. Because Sachin's research is not mistaken. He spent his entire life researching this topic, and these materials are a result of that. These are the crystallization of his wisdom. Yes, I was worried that the material might cause some disruption, but I didn't want to wipe away all his hard work searching for the truth. So instead, I had Hat Guy here help me keep an eye on things. Seriously? I think you can stop calling me that Me now. imagino que ya vaya bien el directo, que tenga excelente fin de semana. Igualmente, mi estimado, que le vaya bien, que tenga un buen fin de. Y si hace directo, bueno, ahí le caigo. Y si no estoy, bueno, le dejo el AFK como siempre. Tengo que acumular para los subtítulos. Porque en su canal está muy caro. Todo muy caro. La inflación está por las nubes. Well, anyway, if Sachin's chosen successor hadn't been able to handle his research, or if it had brought pain to more people, he would... And after all that, the person Sachin chose turned his nose up at his life's work. I was also hoping that this could be an opportunity for you to learn how to interact with people normally. But... That wasn't necessary. I'm still paying you back for your help. And the last thing I need is... Nahida, what did you mean by Sachin's Pensó research hacer is un not ajuste mistaken? en costo. Does Gracias that mean por that you recordarme. approve of his research? Oh, chito madre. No, Cato. No era por usted. Era para el Ema. Estoy tan cansado. O sea, no cansado, estoy tan demacrado ya que vi rojo y dije, el Ema. Hay inflación, por eso otros precios. Pero no, Cato, creo que tus canjes, bueno,
es que hay de todo, po. Hay canjes que están baritos, otros que están más caros, pero bueno, se entiende. Sí, sí. Argentina vive en reajuste. Ay, no, pobrecito, F en el chat nomás. Bueno, acá en Chile también no puedo decir nada. Si desde estos 3 años de pandemia hay muchas cosas que subieron y que ahora que se supone que está todo un poquito más normalizado, las weas no quieren bajar. Hoy se me apagaron las luces de This way instead. fondo. Truth to me is like a shroom boar. Ah, creo que ya lo comenté eso. Si tuviera el oro cargador, pero no sé, ¿dónde está el oro cargador? Solo tengo 2. O sea, tengo 3, pero el tercero no sé dónde está. Si no está aquí, entonces no sé dónde puede estar. Son unos hijos de puta, no van a bajar los pinches precios, literal. Cada semana aumenta. Some people only see the mushroom on the shroom boar's back, and they conclude that the shroom boar is a mushroom. Mi coquero, ¿qué mierda está hablando? Sí. Others see only the shroom boar's body, and they declare that the shroom boar is a boar. ¿Qué? ¿Qué me está hablando, mija? Hábleme en español, por favor. Que mira es un micoquero. Emma, usted estudió esto. ¿Qué mierda es eso? Micoquero. Ah, bueno, claro. Si se va a acostar. Os dijo que se va a acostar, ¿cierto? Bueno, descanse, Cato. Muchas gracias por aparecerte por acá. Te agradezco un montón. Sobre todo que, oye, son las 6:30 de la mañana. Cualquiera que venga por acá y me salude, se agradece un montón. Sí. Me acabo de dar cuenta, sí. Still others look deeper inside and determine that the shroom boar is meat. These conclusions are all correct in their own way, but none of them objectively describe the shroom boar. Un par de bueno, como hace media hora o una hora atrás, había una parte en la historia en donde hablan con uno de los cabros. Y bueno, la conversa estaba tan aburrida que sin querer apreté en automático y me quedé dormido. Y hablaron y yo me quedé dormido. No entendí. Como que despertaba a rato, pero no entendí nada. Y me parece que me quedé dormido, pero con el avatar, no con mi cara. Así que no me vieron mi cara de como. Me vieron mi cara de youtuber. Así que. Al menos. O sea, me da lo mismo. Ya me he quedado dormido con cámara antes, así que. Da lo mismo. Total, después cuando lo suba a YouTube, corto estas partes, así que está bien. Paimon kinda gets it, but also not really. The world is the same way. No one, not even I included, can understand it in its entirety. All of us are somewhere within the confines of our limited knowledge. Some may blindly believe in the Sobre todo beauty of cuando this ponen world, cosas de Sumeru, yo no others entiendo may ninguna focus mierda, weón. only on Sí. its evils. A dura pena he estado por acá un par de veces. In truth, the most important thing isn't what state the world is in now, but what people hope it will become. Ultimately, my duty as the god of wisdom is to guide every form of wisdom to a place where it can find its purpose. Así se habla. That was a long speech. So what are you actually going to do with these research materials? Because Kaveh, as the successor of this research, does not wish to see these ideas disseminated, I will seal it up.
Yo creo que es lo mejor. But even though Sachin's research could be considered negative wisdom, it is still a building block of the truth. If someone wishes to follow in his footsteps in the future, I will not stop them. O sea, no va a censurar nada. Ya, solamente lo va a guardar. Si alguien quiere irse por el mismo camino, que siga. Aunque si quiere seguir por el mismo camino, ideal sería que le pasaran los libros para ahorrarse tiempo y empezar a avanzar con la web, ¿o no? ¿O quiere que haga todo de nuevo? Como castigo. I also look forward to the day that a member of the Vahumana Darshan can not only comprehend his theories, but also... Vahumana doesn't have that kind of talent. Wait, you're not intending to keep me in Vahumana long term, are you? ¡Cagastes! I don't remember signing up to become a scholar. Don't you think I'm useful enough to you as a prisoner? Oh boy, here we go again. You think so? Well, to that, I would say that in Sumeru, even prisoners have a right to an education. I hope that your studies in Vahumana will help you deal with your own fate and learn how best to settle old debts from your past. I will review your final thesis myself. I'm expecting great things from you, Mr. Hat Guy. ¡Jaja! ¡Cagó! ¡Te la metieron! Justicia. Oh, esto me gusta. Puta. ¿Dónde está lo que me faltan? Espérate, ay, me falta uno de estos, me acabo de dar cuenta. Puta la wea. No, por el rojo no lo hice, po. Puta. Ay. Bueno, terminamos la misión. Y puta la wea, ¿dónde está la wea? ¿Ahora? ¿Qué? ¿Ah? Esta. I feel like running. Y aún está la historia de la cabra esta, la que tiene el genio. Ya, pero está faltando poco, ¿eh? Está faltando poco. ¿Hola? ¡Ah, suéltame! Puesta opresora. Where were you while the rest of us were eating together? I don't recall being obligated to report my whereabouts to you. Did you go find another hidey hole to read in? You need to change your ways, you know. You can't survive on books alone.
Surviving on meals paid for by you would be harder still. You? Whatever. It doesn't take a genius to guess what you've been up to. You were investigating Sachin, weren't you? It was obvious from your notes. His way of doing things is disturbing, while you... Well, to be fair, your philosophy disgusts me too, but you and Sachin are nothing... My personal interests aside, Sachin's legacy is not entirely meaningless. He conducted experiments on a great... Also, thanks for the compliment. But I'm actually just passing through. I didn't come here for the conversation. Well... What do you mean? What topic of conversation could be more sacred among scholars than the exploration of differing philosophies? Lo que se pelean se aman. Well, based on what I've learned, Sachin and his disturbing way of doing things as you... What did you say? Wait, so... No. So that's why he thought I looked familiar. My father must... I'm afraid so. Good thing I shattered that diadem. From now on... The boundaries of knowledge are ever expanding. Someone else will inevitably pick up the same line of research one day, and Vahumana regards it as a Oh, not this again. Even if you're right and people are bound to fall into the same... You have to admit that the actions of one individual don't always predict the behavior of the group, and vice... And so is the one who stopped him. You. Conflicts of this nature are indeed... You said it yourself. The actions of one individual cannot predict the behavior of a whole group. Even so, I stand by my views. You can That's fine. We've been arguing over this for years, and I don't hold any hope of you understand. Thanks for letting me know all this. What? I said, thanks for letting me know. Hey! Stop acting like you didn't hear me! They say that earnest thanks should be given thrice, so... One more time. Claro, Julio. The daylight hours really drag on. Welcome to the academia. Ay, me faltó una de estas misiones de... Puta. Ah, yo ya me iba a acostar y me faltaba esa huevita. Sí, 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 ya, vamos, 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 no, ni siquiera te corres. Vamos. Misiones nunca acaban. Mail_Ems Radio con 16 amigos. ¿O gatos? Muchas gracias. A ver, viene su SO automágico. Bienvenidos. ¿Cómo está? Bienvenida y bienvenidos a todos. Che, tú. Me asusté de nuevo. Muchas gracias. Si me ven una cara demacrada es porque yo llevo casi 9 horas. Me presento, mi nombre es ZapTersZ. Y bueno, mi perro se llamaba River, por eso se llama River Zapter y no el canal. Estoy sufriendo con la misión del evento, del Genshin. Se supone que ya la había terminado, pero no, me faltó una de estas cosas. Oli, oli. Pero lo bueno es que su susto con Raid me ayudó a despertar. Los saludo. ¿Cómo están? Mira, ¿cómo está ahí? Bueno, estaba con un poco de sueño. Ya no, creo que puedo resistir un poco más. Pero estoy sufriendo con este evento. El evento como tal ha estado entretenido. Han habido cosas interesantes, pero han habido unos bla bla, pero terriblemente fomes. Y sin sentido. De hecho, en una me quedé dormido. Dejé esta cosa automática y ni me enteré qué pasó. Voy a tener que después ver o ver mi directo de nuevo
o ver a alguien más jugar, pero esa parte, ese trozo de texto, no entendí nada. Yo dormí nomás. Sí, sí, sí. Y con ese susto despierta cualquiera. Bueno, la verdad, una de las razones de que uso un susto es por eso. Cuando lleguen Ray, para que me despierten. Es que la verdad, no esperaba una Ray a las 6:50 de la mañana. Por lo general, a esta hora la gente está durmiendo. O la gente que está haciendo extensibles. Ay, ay, esto es de pelea. No, no es mío. Claro. En próspero médico tendrá que derrotar a los enemigos en el tiempo establecido. Al usar pociones de resiliencia podrán contrarrestar hasta 2 efectos negativos. Y con las pociones de potenciadora podrán obtener ya, vale. Es pelea con pociones. Vale. Vamos, piola. Exacto. Vamos. Siempre. Oye, pero ¿y la competencia? ¿Qué me tratan a mí? ¿Y la pelea? Bueno, te dejo ir a mimir. Ahora sí, bye bye. Muchas gracias por todo. Te agradezco un montón. Creo que yo te tenía a ti en AFK cuando partió todo esto. Así que quizás me estoy viendo otra vez en otra página. Hoy me han hecho raid, pero todo el mundo. Estoy muy agradecido. A ver, ¿dónde hay que ir por mí? Pues si me ven que empiezo a decir incoherencia o estupideces, es la falta de sueño. Bueno, yo también soy estúpido, así que nos queda las dos. A ver, ¿dónde está la misión? Se llama algo con... no, esta no es. Esta no es, esta es de Sumeru. A ver, ¿dónde está? Ay. Y era el desafío. Ah, ya, esto era. Vale, 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 vale. En realidad me lo dijo y lo salté. A ver, ¿dónde está? Tiene pinta de que es eso. Bien fácil, lo importante es pasar. Ay, ¿qué es esto? Usar pociones de resiliencia. Contrarresta hasta 2 efectos negativos. La vida del enemigo aumenta en un 150. Los enemigos líderes recuperan. Cuando llegan los refuerzos aparecerán inicialmente los siguientes enemigos. Tifón opresivo. Cuando el personaje uso golpea a un enemigo, se crea un ciclón en la ubicación de atraerá al enemigo cercano. Vale. Creo que con ustedes estoy bien. Vamos. Y Super Team ganador. Voy a apagar el calefactor. Ah.
Vamos. Oh, conchito, vale. No one escapes my sights. With all my strength. Ay, se fue. Dance with the waves. Power that ended Apareció. Ay, se fue. Venga para acá. Venga para acá, cabros. Pero ven para acá, mierda. Oh, el señor pollo. ¿Cómo está, señor pollo? Ese fue el señor pollo. Ay, ¿por qué tanto? ¿Por qué la gente aparece y desaparece? No sé si era el sueño o no sé, pero no entendí qué pasó. Yo pegaba a water nomás. Mm. Es que les pegaba y se iban al tiro, pues, porque estaban fácil. ¿O no? Pero es que estaba muy fácil, pues. Vamos al normal. Ah, Pepe. Estaban a 40. Ah. Y normal el 90. Y en difícil, 90. Ah, vamos al 70. A ver. No, tú no. Sí, tú sí. Eras tú y eras tú. A ver. ¿Soy capaz de vencerlo así? Ah, ok, pues. No escape. Au. Y ahora que está más difícil. Ah, el truco tiene C. Venga para acá. Venga para acá, señor. Hola. ¡Ay, coche de madre! Let it rain. This dance is for you. Vamos. Antes que se recupere. Ay. Vengan para acá, señores. Venga para acá, pues acérquense. Think you can bully me? Can't handle your drink. With all my strength. Dance with the waves. Vamos. No one escapes my sights. Ay, se va a morir. ¡Ay! Let it rain. Positions. Vamos. ¡Ay! All eyes on me. Agüita para ustedes. Ah, sí se puede pasar, es normal. Está bien. Aunque sería genial que ahí hubiera un tercer botón que diga siguiente desafío. Pero no, te obligan a salir y volver a entrar. Le costaba mucho colocar un botón que diga siguiente misión. Una de mis canciones favoritas de Maiden. Halloween by the Name.
Vamos. Tun, turun, tun, turun, tun, tun, tun. ¿Qué es eso? Puta. No one escapes my sight. No, yo las callaba, pa. With all my strength. Eyes on me. Venga para acá, venga para acá. Dance with the waves. Shake your and stir. No escape. Ahora, ¿cuánto sí? Power that ended height. Here. Venga, 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 venga. Eso, eso. This dance is for you. Think you can bully me? Vamos, 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 vamos. Pero vengan para abajo. No viene a tener que usar a estos de acá. Ah, ¿cómo estás? Eyes on me. Venga, venga para acá. Let it rain. Ella quería empujarme, ella quería empujarme. Dance with the waves. Si me mojan, electrocutan. Shake it and stir. Look at you, Boozound. Vamos, vamos. Usted para acá. No one escapes my sight. ¿Qué pasa? ¿Por qué se mueve tanto la cámara? Usted nomás, foto, usted nomás. Ay, sí, sí. Si se pudo, sí se pudo. Vamos, felicidades. ¿Cuántas eran? Ah, eran 3. Falta una. Tin, tutun, 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 tutun. With my name. Following orders. New punching today. Let it rain. Positions. To ashes. Lucky today. Bueno, para acá. You are not welcome here. Time to go to work. I'm getting all my strength. Left to white.
Ejecutados. New punch. Go, very one. No, drink. Care for a dance. Dance with me. Vale, vale, vale. Here. Think fast. All eyes on me. Uy, tantas cuestiones en camino que... ¡Ay, no veo nada! Free to oblige. Let it rain. Te lo manda a volar. With all my strength. Diana special. This dance is for you. Care for Ah, your voy a aguantar. was foretold. Dance with me. No one escapes like To ashes. The show's only just begun. ¡Ay, ay, ay! Not done yet. ¿Qué está pasando aquí? No sé qué me están quemando. No sé qué pasó al final. Me están quemando, pero no entendí por qué. Ok. Tú me entreté. Dame mis cosas. Ay, no. Ah, es difícil. No, gracias. Yo quiero como que comprar, no me compré todo ya. Ok. Hey, there's something strange over there. Come on, let's take a look. Son de agüitas. Me estaría quedando solamente una. Esta. Acabamos con esto y se terminarían las misiones. O sea, el directo. A ver. El último que me queda del evento, en teoría, en teoría. Hey, get him. Supongo que no debía habérselo contado a nadie, la verdad. La verdad pasada, bebí demasiado y hablé más de la cuenta. Y ahora no para de venir la gente a preguntarme. Ya que tiene curiosidad, se lo contaré. Hace 20 años yo no era más que un niño de 6 años, así que no recuerdo con claridad lo que ocurrió en aquel entonces. Pero hace poco leí un diario que escribí de pequeño que me hizo recordar vagamente lo ocurrido. Ese niño también se celebró el campeonato interescolar, que constó de 3 rondas, la última de las cuales se celebró fuera de la ciudad. Le rogué a mi madre que me llevara a verlo, pero como se negó, me escapé. Y entonces, ¿qué pasó? Dice nuestra estimada Paimon. Me perdí, la culpa no fue mía, fuera de la ciudad. Estaba en medio de la nada y no había nadie.
A veces estaba más asustado y empecé a llorar. Fue entonces cuando vi una extraña criaturas. No recuerdo qué aspecto tenían. Solo recuerdo que al verlas dejé de llorar. ¿Extrañas criaturas? Podrían ser los Aranara. Esas criaturas me llevaron al lugar de la competición. Por desgracia, cuando llegamos ya era demasiado tarde. Ya que terminó. F. Justo entonces, cuando estaba desanimado, vi una de esas extrañas criaturas arrastrando lentamente una corona. La corona era preciosa, brillaba a la luz de la luna y no pude evitar seguirla. Vi a la pequeña criatura esconder la corona en el agujero de un árbol antes de desaparecer. Quería ir a tocar la corona, pero justo en ese momento, a lo lejos, escuché la voz de mi madre. Resulta que se había dado cuenta de que había desaparecido y pidió ayuda a los vecinos para encontrarme. Nunca llegué a tocar la corona, hasta que crecí y vi la corona en el campeonato internacional. En ese momento me di cuenta de que parecía ser la misma. Bueno, ¿y recuerdas qué pasó con esa corona? Probablemente acabará en el bosque Abidja, pero he ido a buscar varias veces y no he encontrado nada. Nadie me creería aunque se lo contara. Desafortunadamente, ni siquiera yo lo recuerdo con claridad. Quizás fuera de un sueño que tuve en algún día. Quizá. Zapter, ¿vamos a echar un vistazo? Supongo. Supongo, no tengo opción. Vamos para allá. No. Gracias. Ya como vuelo. ¿Acá? Chuchi, me quedo mío. Acá. Por favor, ya falta poco, falta poco. Vamos, chat. Si alguien es tan amable de mandarme un sustito, yo soy feliz. Si es que hay alguien vivo por acá. Hay un agujero, pero parece que está vacío. Espera, hay una nota aquí. Bueno, Nara enseña a Araskayapa a leer. Arakashiyapa debe proteger a Nara. ¿Qué significa esto? ¡Oh! Puta. No. Vaya, vaya, pero si son ZapTersZ y la pequeña Paimon. 5 info sobre el certamen escolar. ¿Le gustaría echarla? ¿Tenemos que pagar? Pero nada, es gratis. La magnate. Vale. Sí. La persona que participó en el certamen escolar Paimon escuchó que tanto dinero en premio como corona. Esto tenía que haberlo hecho antes. Correcto. De hecho, no hace mucho, mientras hacía negocio en el desierto, conocí a un viejo comerciante. Adivinen qué le compré. Un registro de comerciante ambulante. Con él puedo evitar la zona peligrosa del desierto e ir a más sitios.
Pero lo más importante es que en el registro se menciona a Chachi. Resulta que Sachi había ido al desierto a estudiar la cultura, costumbre locales y también tuvo relaciones. Sí, sí, eso es verdad. Gran parte del texto ya no es legible, pero se trata de un relato a primera mano sobre el gran patrocinador del certamen escolar. ¿Quieren echarle un vistazo? Esta es, le echaremos un vistazo. La tormenta. No tiene nada. Dori, ¿sabes lo que significa? Significa que temo que todo analizado y le contaré un millón. Un millón de horas. O no pagarán, esa es toda la información que recibía de Dori. Recuerda que darle una pista, estoy siempre segura que debes haber alguien que haya listo varias ediciones del examen escolar. Quizás había esa persona que logren el equipar. Estoy leyendo como en la tula, weón. Bueno, ok. Bet you can't keep up with me. Hola. Chucha. Ahora me quedo mío. Así que, por seguridad, voy a quedarme en modo VTuber. Porque me estoy quedando dormido. Falta poco ya, así que tengo que resistir. El campeonato interescolar siempre ha sido un escenario para jóvenes talentos. Por desgracia, no todos los genios alcanzan el éxito. La mayoría de los genios son obstinados, apáticos y les cuesta comprender el dolor ajeno. Y los que son empáticos, por general, tienden a caer en la duda personal y la desesperación. Los que no tienen fuerza de voluntad no avanzan, mientras que los que tienen fuerza de voluntad caminan por senda equivocada, si se niegan a dar marcha atrás. Hay mucho que pensar al respecto. Uy, casi me lanzo. Ah, you. Así es yo. Bueno. Buena, buena. Prueba maestra. Ah, cochino, no, 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 no. Casi me desvivo. Hola. En el campeonato interescolar de este año, mi favorito es el chino cochino.
Dejando a un lado que es gran juez, si repasamos la historia del campeonato, la escuela del elementalismo cuenta con el mayor porcentaje de campeonatos. Muchos dicen que la escuela del elementalismo es una productora de talento como Crio, Rixua, Lisa y Shino, Cochino. Cuanto más brillante sea el talento, antes perderá el suspenso de la competición. El campeonato más emocionante sigue siendo el de hace varias semanas, meses. Porque no se le ocurre hacer nada. En aquel entonces mi amigo participaba en el campeonato y yo iba muy animado. La última ronda se cruzó en el bosque. Chucha. Ah, ya me está quedando mío. En aquel entonces mi amigo participaba en el campeonato y yo iba a animarlo. La última ronda se jugó en el bosque Avid Avidya. El principal, no, al final, mediante no, Abeto y animarlo. La última ronda se jugó en el bosque Abya. Al final nadie se atrevió a acercarse a verlos. Y nadie supo que originalmente era la hermana. No, no hice eso. Hasta el punto de bosque. Más tarde me enteré de que la academia había suspendido el campeonato después de eso. Muchas de las pruebas eh, que los participantes dejen la cagada, po. Ah, déjalo que piense. Era un decente. Y medio, medio. Chucha. Deja que pensar. Ok. A lo que más importante se preocupaba con los amigos. Cuando bebíamos juntos tuvimos muchos momentos de risa y alegría. Es una lástima que todo haya quedado en el pasado. De los amigos con que vivíamos, algunos fallecieron, otros desaparecieron, otros viven aislados, otros van al extranjero. Dicen que el destino es impredecible. Quizás sea cierto. Parece que al menos ocurrió hace 20 años, por cierto. ¿No nos dijo bien que buscamos si tenemos alguna pista? Pregunta. Tun, 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 tun. Ay, 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 no, no, no. Buena. Ay, chito Mario.
No me voy a venir por acá, weón. Dale, Zelda, dale. Pásame la trifuerza que tengo hambre. Aquello que hace 20 años. ¿Por qué me preguntan esto tan de repente? ¿Qué escuchado? Hemos escuchado que la corona se perdió hace 20 años y que al parecer el carácter de los participantes sufrió un ajuste irremediable. Saben bastante. ¿Nos estarás ocultando algo? No, ¿cómo crees? No exactamente. Hace 20 años, yo solo tenía 5 años. ¿Qué podría saber? Aunque haya cosas que nunca me he contado a nadie, de hecho me incorporé hace poco a jugar un juego en el si no me equivoco. Ah, no, estaba hablando pero huevo. Me incorporé al comité de ocasión por influencia de un amigo en miembro. Lo conocimos en un traje. Me tengo que dejar en el 115 si no me equivoco, o 140. 130 y algo. Ah, ¿de qué estoy hablando, weón? Estoy hablando de pura estupidez. Y luego, ¿qué pasó? Al mencionar el certamen escolar me sorprendió que dijo no es asunto mío. Cuando lo busqué para estudiar esta cosa, insistió en que la verdad. Y esto. Yo también me había bebido bastante. Bajo el efecto del alcohol me costaba prestar atención. Solo recuerdo lo que dijo una vez perdido la corona y sí sabía un tiempo que me iba a quedar a él y no a mí. De yo siento que esta cuadra ya la había leído. Weón. No.
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Por favor, misión termina rápido. ¿A dónde tengo que ir, weón? Che, tu madre, indícame en el mapa, po, weón. ¡Puta! Aquí era algo, pero... puta. Voy a buscar agüita. Si me despierto, falta poco. Tiene mucho bueno. Ya. Creo que estoy reviviendo. El problema sí es que como me estoy medio quedando mío, esta misión la estoy entendiendo a la mitad nomás.
¿Necesitas ayuda? Uf, este tipo me parece malo. Si tienes algo que decir, díganlo y váyanse. No tengo tiempo para ustedes. Bueno, resulta que hemos enterado de que tienes un poder, un artículo escrito por Sachi. Y nos gustaría echar un vistazo. Es una broma, ¿verdad? ¿No? ¿Por qué preguntas? Puede ser que no lo saben, pero hace un tiempo fui a autentificar el escrito y resultó ser que solo un diario personal del viaje sin valor alguno. Una vez contrató los servicios de guardaespaldas de mi padre. Ese tal Sachi a menudo iba a pasear, se hacía preguntas y escribía a la vez que murmuraba cosas. Una vez, en la que el viento sopló muy fuerte e hizo volar sus hojas. Él dijo que no le importaba, ya que no las quería. Pero mi padre era de la idea de que lo que escribía un hombre oculto debía valer algo. Así que las buscó por la noche con una antorcha. Nadie de mi familia sabe leer. Mi padre valoraba mucho ese artículo, así que me lo dejó en herencia. No esperaba que no valiera nada. Es una pena. ¿Y todavía tienes ese artículo? ¿Sí? ¿Quieren verlo? Pueden leerlo el tiempo que quieran, ya que carece de valor alguno. No hay por qué tenerle tanto apego. Bueno, soy el afán de leer. Antaño, los dioses reinaban sobre todas las cosas. Todo aquello cuanto tenía voluntad lo seguía cual rebaño de su pastor. Y aquellos que sufrían lo hacían en silencio. Ogaño, la decadente divinidad ha sido sustituida por la prosperidad de la sabiduría mortal. Más aún, aquellos que sufrían, sí, lo siguen haciendo. Hay un viejo dicho en Ligüe que dice así: la vida es como estancia en un hotel. En Inazuma tienen otro que dice: todo cuanto existe es sino vano. Cada vez que leo esa palabra me encuentro afligido. He intentado hallar una razón. La rueda del tiempo no deja de girar y a lo largo de la historia de Sumeru, lo único que ha permanecido inmutable ha sido la naturaleza humana. Desde que llegué al desierto hace ya 7 años, he llevado a cabo un total de 64 experimentos. El ser humano es como una bestia enjaulada, se limita a alimentarse de dicha ajena hasta que la otra parte no tiene nada más salvo un tortuoso tormento al que hace frente durante el resto de sus días. Pues, allá donde uno gana, otro ha de perder. Por cada dicha, otro sufre una terrible agonía. Por cada víctima hay también un agresor que campa a sus anchas. La avaricia y la indiferencia son grandes males que consumen el corazón humano. Es esa ilimitada ruinidad la que incita al ser humano a cometer horripilantes crímenes, más en sus inconmensurables apatías la que lleva a ignorar la crueldad ajena. Pero, si este es el mundo en el que vivimos entonces, ¿qué sentido tiene? El futuro es para el presente lo que el presente para el pasado es. Jamás conoceremos la paz mientras el conflicto sea perpetuo. El todo de este mundo, y si eso incluye mis conocimientos, mi saber y mi experiencia, no es sino vacuo. Ah, viola. Eso lo escribió Sachin. Paimon no lo entiende. Pero a jugar por la letra, Paimon no sabe por qué, pero tiene la sensación de que estaba pasando por un mal momento cuando lo escribió. Muy bien, ya hemos terminado el hilo. Muchas gracias. De nada. Carecerá de valor monetario, pero me lo quedaré. Después de todo, es la herencia de mi padre. Búscame cuando quieras volver a leerlo. Piola. A que no te van a terminar nunca estas cagadas de misiones, weón. Si me pide otra misión más, esta tipa, lo dejo hasta acá.
No, solo tengo ánimos para hacer una más. Porque esta ya viene siendo la tercera que voy a hacer. Es hora de otra venta de información del magnate Sam Shinpei. ¿Quién compra? ¿Quieren comprar información más reciente? Déjame pensar. El precio de esta vez la información no es muy importante, así que son solo 500.000 moras. Comparado con el precio de información anterior, es la mitad del precio. Es una ganga. No puedo creer que pretendas que te dé esta información gratis. De verdad no me lo esperaba. Pero como soy una generosa magnate y veo que le interesa mucho la info sea gratuita, pero no se lo digan a nadie. Escuché que hace 20 años hubo un participante cuya personalidad cambió drásticamente después de participar en el campamento. Más tarde parece que alguien lo vio en la aldea Aru, donde habrá ido a parar. Esa es toda la info gratuita. Si desean escuchar más, deberán pagar 2 millones de moras. Gracias por su patrocinio. Una estafa. Preguntaremos en la aldea Aru. Aldea Aru. Tun, tun, turu, tun. Hola, señora. Hace 20 años, sí. Un joven vino alguna vez. Por aquel entonces, la vida era mucho más dura que ahora. La pobreza, la enfermedad, la ignorancia nos atormentaba todo el tiempo. Aquel joven claramente procede de la Academia Sumeru con un futuro prometedor. Estuvo dispuesto a venir a sufrir para ayudarnos. Nos enseñó sobre la tormenta de arena y los monstruos, compró hierbas medicinales con sus propios recursos y cuidó de los enfermos. Parece un gran tipo. Sí, es una pena que la gente buena no viva mucho. Siempre andaba con el sueño fruncido y nadie sabía que le preocupaba. La gente me preocupaba si algún día nos dejaría. Que el lugar era demasiado pobre para nosotros. Sin embargo, muchos decían que estaba poco loco. Por ejemplo, a veces contaba historias a los niños sobre cómo enseñó a escribir a unas extrañas criaturas de cuando era niño. También salía a menudo al día para inspeccionar el desierto. Eh, También solía a menudo al día para inspeccionar el desierto. Una vez cuando le pregunté qué buscaba, me dijo que quería hablar con los con no sé qué. Más tarde escuché que había muerto en el desierto. Se dice que es una de sus instrucciones encontró una caravana atrapada en la arena movediza y que salvó a mucha gente, pero que él mismo no pudo escapar. En aquel entonces había dejado en casa una carta sin terminar dirigida a su hijo. Tras su muerte, mi hijo ha estado llevando aquella carta encima con la esperanza de algún día poder entregarla por él. Ujú. No, ya no. Para tener una mejor vida, mi hijo se deshizo mercenario. Hace años. Perdió la vida en su tratamiento o chucha. Ha pasado muchos años en una brisa de ojo. Me pregunto si su hijo habrá crecido en sano y salvo. Y se guardará algún sentimiento hacia él. No mucha gente sabe estas cosas y yo estoy envejeciendo, así que supongo que pronto lo olvidaré. Todo.
por fin. Ahora sí. Jen will be upset if she catches us lazing around. Usted viene recién llegando y yo vengo a... Es que a esta altura no puedo. A las 9 tengo que salir. Así que por eso preferí tirarme de una nueva. Así que eso, hola y adiós. Ah, así que bueno, será no, pues, me da hueones. No, pero es que la verdad es que me hicieron raid, pues entonces yo me iba a acostar, raid. Y no eran raid tan chiquitos, pues eran como de 5 o una de 10. Entonces, nada, preferí quedarme, pues. Así que eso. Y además que con el raidazo viene un susto, así que esas cosas me quitaron el sueño. Así que eso. Muchas gracias a todos. Ahora sí yo me voy. Chao, cabrón. Cuídense. Bueno, ya no puedo decir buenas noches, voy a decir buenos días. Adiós. Bye bye. Nos vamos a la raya, así que saluden por lo menos, por favor. Chao, nos vemos, giles, coleadas.